Pensemos un momento en la Edad del Bronce. Es una era que nos suena a imperios gigantescos, a héroes de leyenda, a mitos que han sobrevivido por milenios. Pero, ¿y si toda esa historia que creemos conocer es solo la punta del iceberg? ¿Qué tal si debajo de todos esos relatos de reyes y batallas se esconde una verdad mucho, pero mucho más extraña y secreta? Bueno, esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia secreta de un universo de ficción que reinventa por completo nuestro mundo antiguo. ¿Qué pasaría si, en este mundo, las leyendas de Medea, los minotauros, no fueran simples cuentos para dormir, sino crónicas reales de un tiempo en el que lo sobrenatural le daba forma al destino de la humanidad? Para entender esta historia oculta, lo primero es aceptar que, en este mundo, la era no estaba definida solo por la ambición de los humanos. No, para nada. Los mitos no eran metáforas, eran, literalmente, el pan de cada día. Imagínense, entre los años 1600 y 1100 antes de nuestra era, lo que vemos es el amanecer de la Edad de Oro de la magia griega. Figuras como Medea, Circe u Orfeo, bueno, aquí no son personajes de cuentos. Eran practicantes de poderes místicos muy reales, y sus hazañas eran tan tangibles como las mismísimas pirámides. Y ahora, vámonos de Grecia a Egipto, porque ahí se estaba librando un conflicto que, se los aseguro, no aparece en ningún libro de historia. Una guerra secreta por el alma de una de las civilizaciones más grandes y antiguas del mundo. Y ojo, no estamos hablando de una guerra corta. Las crónicas de este universo sugieren que pudo haber durado siglos, empezando por allá en el 1880 antes de nuestra era y extendiéndose hasta la dinastía 13, una lucha larguísima que se peleó en las sombras del Nilo. Pero, a ver, ¿quiénes peleaban en esta guerra oculta? Por un lado estaban los defensores de Egipto, tribus de Garú, que en este universo son hombres lobo, conocidos como los caminantes silenciosos, y sus aliados, los roebuesos. Ellos se veían a sí mismos como guardianes sagrados. ¿Y su enemigo? Era una entidad de corrupción pura que tomó la forma del dios Set, al mando de unas fuerzas sobrenaturales que solo querían consumir y oscurecer la tierra del Nilo. ¿Y el final? Bueno, el final fue trágico. Los guardianes perdieron. Los caminantes silenciosos fueron expulsados de su propio hogar por una maldición terrible lanzada por Set. Un exilio que los marcaría para siempre y que cambió por completo el equilibrio de poder sobrenatural en toda la región. Pero mientras una guerra secreta llegaba a su fin, en otras partes del mundo, la magia no solo se usaba para la guerra, sino también para la creación. Estamos hablando del amanecer de la ingeniería arcana, de la creación de maravillas completamente artificiales. Y hay una fecha clave para todo esto, 1523 antes de nuestra era. Aquí es cuando la ingeniería mágica da un salto cuántico con los primeros autómatas de tecnología de interferencia heterodinámica, o para hacerlo más fácil, los primeros constructos mágicos. El ejemplo más legendario de esto es Talos, el gigante de bronce que, según el mito, protegía las costas de Creta. Bueno, en esta historia no era un mito, era una auténtica maravilla de la tecnomagia, un guardián autómata forjado para la guerra. Y no se detuvo ahí. Después tenemos la creación de Dédalo, un minotauro mecánico. De nuevo, la leyenda y la realidad de una era donde los inventores no solo usaban engranajes, sino también encantamientos, se mezclan por completo. Y esto nos muestra la escala global del asunto, ¿eh? El famoso ejército de terracota de China, que históricamente es de mucho después, aquí tiene sus raíces conceptuales. Un ejército entero de constructos, esperando la orden para despertar. Bien, ahora llegamos al evento que quizás define esta historia secreta más que en ningún otro. Un cataclismo que nos ha fascinado por siglos, la caída de una civilización legendaria. La historia oficial nos dice que en el año 1520 antes de nuestra era, el volcán de la isla de Thera hizo erupción. La explosión fue tan, pero tan masiva que aniquiló a la civilización minoica, que era una verdadera potencia en el Egeo. Pero, ¿realmente fue un desastre natural? ¿O esa irrupción que borró a los minoicos del mapa fue, en realidad, un ataque deliberado? Aquí es donde la historia da un giro increíble.
Según esta crónica secreta, un culto que adoraba demonios, conocidos como los Baali, había levantado una fortaleza en Cnosos. Para acabar con esta amenaza tan terrible, un grupo de hechiceros cainitas, que son los vampiros de este mundo, tomaron una decisión radical. Usando una hechicería de sangre superpoderosa, apuntaron al mismísimo monte Tera y ¡pum!, lo hicieron estallar. La erupción destruyó Cnosos, claro, pero el daño colateral fue inmenso. La colonia minoica entera, la civilización que la historia recordaría como la Atlántida, se hundió para siempre bajo las olas. Pero la destrucción de la Atlántida no fue un evento aislado, ¿eh? Fue solo una de muchas ondas en un océano global de conflictos sobrenaturales. La oscuridad y la magia estaban redibujando el mapa del mundo entero. Esto no fue lo único que pasó. Por todo el mundo antiguo, las fuerzas sobrenaturales estaban en pleno movimiento. En el Valle del Indo, la historia nos habla de invasiones, pero esta crónica habla de conflictos mágicos. En Mesopotamia, se abrían portales a reinos oscuros. E incluso en Egipto, la derrota de los guardianes lobo permitió que nacieran nuevas sociedades de hechiceros, cambiando el equilibrio de poder para siempre. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si todo esto estaba pasando bajo la superficie de la Edad del Bronce, en este universo de ficción, si cada mito tenía una semilla de verdad y cada desastre natural ocultaba una guerra secreta, ¿qué otros secretos inimaginables se esconderán en las páginas de nuestra propia historia?